Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para quienes nos ven por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden y también estamos haciendo 40 días de ayuno y oración por Colombia, de los cuales hoy es el día número 30. Bendito sea Dios. Vamos a empezar. Señor Dios, gracias Padre Santo por esta semana que ya está llegando a su fin. Rogamos, Señor, que seas tú guardándonos, protegiéndonos, bendiciéndonos, librándonos, Señor, de todo mal y de todo peligro. En tus santas y benditas manos encomendamos este ayuno, Señor, a Colombia. Te pedimos paz para Israel, paz para Colombia y paz para todas las naciones del mundo, en especial para Ucrania, Señor, que se acabe la guerra, y por Lituania, Señor, para que no sean atacados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos leyendo este pasaje que se llama Colaboradores de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 23. Ayer leímos hasta el versículo 3, pero leamos nuevamente los versículos 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ayer vimos que una persona que pasa años en la iglesia, escuchando la prédica cada 8 días, pero no hace nada más a nivel espiritual, no va a ser transformada, ni va a cambiar, ni nada va a pasar en su vida, porque necesita una comunión diaria con el Señor, a solas con el Señor, como dice Mateo 6:6. Pero si no hacen absolutamente nada por estar en comunión con Dios, por buscar la presencia de Dios, son personas que no avanzan, que siguen siendo como niños inmaduros en la fe y no avanzan ni crecen espiritualmente, ni nada pasa en sus vidas. Y leímos un ejemplo de este tipo de personas en la Biblia. También vimos que hay personas que son carnales, otras espirituales, y las que están en medio son los tibios. Y entre más sabia sea la persona, entre más espiritual sea, va a recibir las correcciones con mansedumbre. En cambio, una persona entre más carnal sea, va incluso a aborrecer al que trata de corregirlo. Y de hecho, eso también es un indicador que nos dice a nosotros mismos cómo estamos espiritualmente. Pregunta: ¿cómo te pones tú cuando alguien te dice, por ejemplo, oye, ¿por qué no revisas esto? O mira que estás fallando en esto, o ¿por qué no haces esto de otra manera? Revísate tú mismo cómo reaccionas ante las críticas o correcciones de los demás. ¿Las aceptas con mansedumbre y revisas a ver si puedes cambiar y mejorar en algo? ¿O por el contrario te ensoberbeces y te llenas de ira? Ese es un muy buen indicador que nos dice qué tan espiritual o qué tan carnal somos. Una persona sabia, una persona espiritual, amará al que lo corrige y se volverá más sabia aún, como leímos ayer. Pero una persona carnal incluso aborrecerá al que lo corrige. Todo lo cual estudiamos ayer. Sigamos leyendo. Leamos nuevamente el versículo 3 y leamos el 4 también. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? De este versículo ya habíamos hablado antes también, que el apóstol Pablo había visitado en 2 oportunidades a la ciudad de Corinto durante su segundo y tercer viaje misionero,
y que en su recorrido por toda esa región predicando el Evangelio, había otras personas que a medida que conocían de Cristo, empezaban ellas también a predicar y a dar a conocer las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Pero los hermanos en la fe que estaban en Corinto empezaron a contender los unos contra los otros diciendo: yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas, y así. Primera de Corintios 1:12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Ellos, en vez de exaltar a Cristo, querían exaltar a la persona que los había instruido en el Evangelio. Y como en ellos estaba ese carácter carnal, se levantaban contiendas y rivalidades entre ellos. Pero el apóstol Pablo dice, versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El apóstol Pablo sí era consciente que no debían poner sus ojos ni en Pablo, ni en Apolos, ni en ninguno de ellos, sino en Cristo, porque el único importante y digno de alabar y de adorar y digno de toda gloria y honra es Cristo, nadie más. Los demás son siervos del Señor, colaboradores del Señor, que trabajan para el reino de Dios, pero no más, por muy importante que sea o se crea. De hecho, cada uno de nosotros está llamado a trabajar para el reino de Dios, pero es decisión de cada uno si acepta el llamado de Dios o no. Y hay muchas formas de servir al Señor, porque como leímos en el pasaje llamado Deberes Cristianos, parte 1, del cual te dejo el link en la cajita de descripción, todos somos iguales e importantes. Y así como un cuerpo tiene muchos órganos con diferentes funciones, de la misma manera todos conformamos el cuerpo de Cristo, del cual Cristo es la cabeza. Y todos tenemos diferentes funciones según nos haya concedido el Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo! El apóstol Pablo plantó, Apolos regó, ayudó al crecimiento, a la expansión del conocimiento de Cristo Jesús, pero el crecimiento lo da Dios. La palabra de Dios es como una semillita que se siembra, luego crece, echa raíz y crece y da fruto, y a veces abundante fruto si está en buena tierra. Pero el crecimiento lo da Dios. Recordemos la parábola de la semilla que dio nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29 dice, decía además, el Señor Jesús, ponle cuidado, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete a la hoz porque la siega ha llegado. Esa semilla es la palabra de Dios que se siembra en los corazones. El hombre que la sembró se va, duerme, se levanta, come y mientras tanto la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
Así mismo es con las cosas de Dios. Uno predica, otro también, y poco a poco esa semilla que es la palabra de Dios va creciendo en los corazones de las personas hasta que da fruto y a veces abundante fruto para la gloria de Dios. Claro está, siempre y cuando la persona tenga hambre y sed de Dios, porque si no, nada va a pasar en su vida y pueden pasar incluso años y años y años y la persona sigue igual que al principio, tal y como leíamos ayer en la carta a los Hebreos. Cada uno tiene libre albedrío y puedes elegir entre dejarse moldear por Dios o rechazarlo, pero esa elección tendrá consecuencias en la eternidad. Entonces, los de la iglesia de Corinto estaban peleando y discutiendo entre sí por banalidades, tal y como en nuestro tiempo. Unos dicen, yo soy de esta iglesia, y otros dicen, yo soy de esta otra, y a veces se pelean o se enorgullecen de ser de tal o cual iglesia, cuando verdaderamente eso no debería ser así, porque lo importante no es Pepito ni fulanito, sino Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no ningún hombre mortal, ni vivo ni muerto, solo Cristo, que además es Dios, porque Jesús es Dios y hombre, y Él no está muerto porque ha resucitado. Gloria a Dios. Cristo está vivo en un cuerpo glorioso y sentado a la derecha del trono de Dios. Santo es el Señor. Así que, por ejemplo, para las personas que me preguntan, ¿yo a qué iglesia pertenezco? Yo pertenezco a la iglesia del Señor, la que está escrita en la palabra de Dios, en la cual Cristo es la cabeza y el Señor es mi pastor. El Salmo 23, versículos 1 y 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No voy a iglesias que enseñen falsas doctrinas de hombres o que hayan convertido la palabra de Dios en un negocio. Juan capítulo 2, versículos 13 al 16 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Hay que congregarse? Sí, claro que sí, pero en una iglesia de sana doctrina, no en donde manipulen la palabra de Dios para enriquecerse y pedir más y más dinero para enriquecerse, o en donde no prediquen a Cristo. Sigamos leyendo. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ves? Lo importante es Dios, lo importante es Cristo, no los hombres, ni esta ni aquella iglesia, sino Cristo y su palabra. Tú puedes ir, congregarte en una iglesia de sana doctrina, pero lo más importante es que te congregues en tu casa, en familia, que oren, alaben al Señor y que busques la presencia del Señor a solas en tu cuarto con la puerta cerrada, como dice Mateo 6:6. Escudriña la Biblia, entiéndela, ponla por obra con ayuda del Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. Versículo 8.
y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¡Ay, qué ternura de Papito Dios! Porque las obras son para recompensa, no para salvación, para que nadie se gloríe. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús, porque lo importante es Cristo. Y las obras que hagamos no son para salvación, sino para recompensa. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gloria a Dios. Somos colaboradores de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Sé tú también un colaborador de Dios. Responde al llamado del Señor y empieza a trabajar para el reino de Dios. Haz eso que sientes en tu corazón. Si te gusta predicar, predica. Si te gusta dar y repartir a los demás, hazlo. O la oración o lo que tú tengas allá en tu corazón. Obedece al llamado de Dios en tu corazón. Empieza a trabajar para el reino de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Dios, gracias, Papito Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por un día más de vida. Gracias por estos 40 días de ayuno y oración por Colombia, de los cuales hoy es el día número 30. Bendito sea Dios. Rogamos, Señor, por Colombia, por las elecciones presidenciales que son en 16 días. Ayúdanos, Señor. Rogamos que pongas en Colombia a un presidente y a un gobierno que gobiernen con temor y temblor de Dios. Rogamos quites de Colombia toda corrupción y toda maldad. Rogamos, Señor, nos laves, nos limpies. Vamos a ponernos de rodillas. Rogamos, Señor, nos laves y nos limpies a todos los moradores de Colombia y a todos los hijos de Dios en el mundo entero. Que no seamos carnales, sino espirituales. Que no seamos tibios, sino espirituales en Cristo Jesús. Que no pongamos nuestros ojos y nuestro corazón en las cosas de la tierra, sino en las celestiales. Que nuestro tesoro esté en los cielos. Rogamos, Señor, que entre nosotros, los hijos de Dios, no hayan contiendas, celos, envidias, divisiones, disensiones, sino que estemos todos unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar en Cristo Jesús. Que no nos enorgullezcamos ni nos vanagloriemos de nada, Señor, sino que te demos todo honor y toda gloria y toda honra a ti, Dios Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios. A ti sea todo el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos, oh Santo Dios. Aleluya a Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Te lo rogamos, Señor. Todo lo hemos orado al Padre Santo, en acuerdo en la tierra, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Nos vemos el lunes.